Hay un secreto en el mundo espiritual, un secreto susurrado entre los creyentes más apasionados, un secreto que se esconde en la hora más silenciosa, más oscura y más misteriosa del día, la hora en que el mundo duerme, pero el cielo, dice, está completamente despierto y atento. Las 3 de la mañana. ¿Por qué esa hora? ¿Qué tiene de especial ese momento en el reloj que lo ha llenado de tantas leyendas, tanto temor y tantos testimonios de milagros extraordinarios? Hay quienes la llaman la hora muerta, un tiempo de guerra espiritual intensificada. Otros la sienten como una invitación divina, un portal a un nivel de intimidad con Dios que no se encuentra en ninguna otra hora. ¿Cuál es la verdad? ¿Es solo un mito? ¿Una superstición? ¿O existe de verdad una verdad oculta, una llave poderosa que muy pocos cristianos conocen y que tiene el potencial de desatar un rompimiento total en tu vida? Te lo aseguro, la verdad es mucho más profunda y poderosa de lo que imaginas. Y no tiene nada que ver con el miedo, y sí todo que ver con el poder. En esta enseñanza vamos a jalar la cortina del misterio. Vamos a demoler los mitos de la superstición con la roca de la palabra de Dios. Y te voy a revelar paso a paso el verdadero y oculto secreto bíblico de la oración de las 3 de la mañana. No es lo que te han contado. Descubrirás por qué un simple acto de sacrificio a esa hora puede mover la mano de Dios de una manera que te dejará asombrado. Entenderás la ventaja estratégica que el silencio absoluto te da en la guerra espiritual. Y conocerás la increíble fortaleza que se desata cuando te presentas ante Dios en tu momento de máxima vulnerabilidad. Así que, si hay una cadena en tu vida que no has podido romper, si hay una respuesta que estás esperando por años, si tu alma tiene una sed de ir a un nivel más profundo con Dios, entonces este mensaje no ha llegado a ti por casualidad. Es una cita divina. Te pido que te prepares, que silencies todo a tu alrededor, porque la verdad que estás a punto de escuchar no es para los curiosos, es para los valientes, para los que están desesperados por más de Dios. Comencemos. Hermanos y amigos, hay horas en el reloj que son solo números, simples marcas en el paso del tiempo. Pero hay otras horas que parecen tener alma, momentos del día que cargan con un peso, con un misterio, con una energía diferente. Y quizás ninguna hora del día está tan cargada de misterio, de mitos y de un poder secreto como las 3 de la mañana. Es una hora que muchos ni siquiera ven, un tiempo que pertenece al silencio profundo, a la oscuridad total, cuando el mundo entero parece estar dormido. Estoy seguro de que muchos de ustedes han sentido la extraña naturaleza de esta hora. Quizás te ha pasado que sin ninguna razón tus ojos se abren de golpe en la negrura de tu cuarto, miras el reloj y ahí está, las 3 y pico de la mañana. No es una pesadilla lo que te ha despertado, es una quietud casi eléctrica en el aire. O quizás has escuchado las historias, los susurros en conversaciones, las leyendas que la nombran la hora muerta o la hora del diablo. Es una hora que inspira en muchos una mezcla de curiosidad santa y, seamos honestos, también un poco de temor. Vamos a hablar con claridad de estos mitos, porque para encontrar la verdad, primero debemos apartar la superstición. Mucha gente cree que las 3 de la mañana es la hora de mayor actividad demoníaca. Dicen que como Jesús murió a las 3 de la tarde, el infierno ha elegido la hora opuesta para manifestar su poder, para burlarse del sacrificio de Cristo. Es una idea que se ha hecho popular en películas de terror y en algunas tradiciones, pero debemos preguntarnos, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Le ha dado Dios al diablo un horario especial para que tenga más poder? La respuesta es un rotundo y liberador no. Creer que el diablo o sus demonios tienen una hora de poder donde son más fuertes es darle al enemigo un crédito que no se merece, y peor aún, es insultar la soberanía y la omnipotencia de nuestro Dios. La Biblia es muy clara al respecto. Nuestro Dios es el Rey del universo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Él no necesita dormir, Él no toma turno para descansar. Su poder no disminuye cuando el sol se esconde. No existe un solo segundo en todo el día o en toda la noche en que el poder de Satanás sea más grande que el poder de la sangre de Cristo. No hay una hora en la que el infierno pueda hacer sus planes sin que el cielo esté totalmente en control. Pensar que a las 3 de la mañana estamos más desprotegidos es una mentira del enemigo para llenarnos de miedo y para impedir que descubramos el verdadero poder que sí se esconde en esa hora. Un poder que no es de Él, sino de Dios. Entonces, si la leyenda no es cierta, ¿por qué esta hora se siente tan diferente? ¿Por qué tantos cristianos a lo largo de la historia la han considerado un tiempo estratégico para la oración? Aquí es donde empezamos a desvelar la verdad oculta. El poder de la oración de las 3 de la mañana no tiene nada que ver con la fuerza del diablo, sino con la condición de nuestro propio corazón y con los principios espirituales que activamos cuando decidimos buscar a Dios en ese momento. La fuerza no está en la hora en sí, sino en lo que esa hora representa. La palabra de Dios nos da una seguridad absoluta para destruir el mito del miedo. En el Salmo 121, los versículos 3 y 4 nos hace esta promesa maravillosa: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí
No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Te das cuenta? El guardián de tu vida, tu protector divino, no tiene horario de oficina. Él no cierra los ojos. Está tan alerta a las 3 de la mañana como a las 3 de la tarde. En lugar de ser una hora de peligro, es una hora donde tienes la atención total y absoluta del guardián del universo. Así que lo primero que vamos a hacer es echar fuera todo temor. Las 3 de la mañana no es la hora del diablo, es la hora de los valientes, es la hora de los desesperados, es la hora de los que quieren más. No es una hora mágica, pero sí es una hora estratégica. Y la verdad oculta que vamos a descubrir juntos no es lo que debemos temer de esa hora, sino la increíble ventaja espiritual que nos ofrece cuando aprendemos a usarla para la gloria de Dios. Es un tiempo donde se pueden gestar los más grandes milagros. Y la primera y más grande de esas ventajas espirituales, la primera pieza de esta verdad oculta que pocos conocen, no tiene que ver con ángeles ni con demonios, sino con una de las monedas más valiosas y poderosas de todo el reino de los cielos. Tiene que ver con el poder inmenso que se desata a través del sacrificio. En un mundo que huye del dolor y que adora la comodidad, el acto de sacrificar voluntariamente nuestro descanso es un lenguaje que el cielo escucha con una atención especial. Pensemos por un momento lo que significa este sacrificio. No estamos hablando de un sacrificio de dinero, ni siquiera de un ayuno de comida. Estamos hablando del sacrificio de una de las necesidades más básicas y anheladas del ser humano, el sueño. Es el momento en que tu cuerpo, agotado por el día, ha entrado en su descanso más profundo. Es la calidez de tu cama, la comodidad de tu almohada. Y justo en ese momento suena una alarma o tu espíritu mismo te despierta y tomas una decisión que va en contra de cada fibra de tu ser. Te levantas. Ese simple acto de poner los pies en el suelo frío, de vencer la inercia de tu propio cuerpo que te grita que vuelvas a la cama, es una ofrenda poderosa. Es un acto de adoración mucho más elocuente que el himno más hermoso. Con esa acción le estás enviando un mensaje directo al trono de Dios, un mensaje que no necesita palabras. Le está diciendo: Padre, tú eres más importante para mí que mi propia comodidad. Mi deseo de estar contigo es más fuerte que mi deseo de dormir. Mi problema es tan grande, o mi anhelo por ti es tan profundo, que estoy dispuesto a hacer algo que de verdad me cueste. Este principio de sacrificio que mueve el corazón de Dios lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Recordemos la historia de los primeros hermanos, Caín y Abel. Ambos trajeron una ofrenda a Dios. Caín trajo una ofrenda casual del fruto de la tierra, algo que no le costó mucho. Pero la Biblia dice que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Trajo lo mejor, lo más valioso, un sacrificio que representaba un verdadero costo para él. ¿Y cuál fue el resultado? La palabra dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. El sacrificio sincero y costoso siempre captura la atención del cielo. Cuando te levantas a las 3 de la mañana, no estás cumpliendo una regla para ganar puntos con Dios. Estás trayendo tu Abel, tu mejor ofrenda. Estás convirtiendo tu propio cuerpo y tu propio sueño en un altar, un sacrificio vivo, como nos enseña el apóstol Pablo. Y esa ofrenda, hecha con un corazón desesperado y sincero, sube a la presencia de Dios como un aroma agradable, como un memorial que le recuerda a Él tu situación de una manera especial. En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 4, cuando un ángel se le aparece a un hombre llamado Cornelio, le dice algo asombroso: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Fíjate en esa palabra, memoria o memorial. No es que Dios se olvide de nosotros. Pero la Biblia nos enseña que nuestros actos de oración ferviente y de sacrificio constante se convierten en un memorial delante de Él. Son como un recordatorio celestial que mantiene nuestra causa siempre presente en su trono. El sacrificio de levantarte en la madrugada es uno de los memoriales más poderosos que puedes construir. Piénsalo de esta manera: una oración hecha deprisa mientras nos estamos quedando dormidos es buena. Pero una oración hecha a las 3 de la mañana, con la mente despejada y el cuerpo luchando, es una oración que grita: Señor, esto es urgente, esto es importante. Necesito un rompimiento y lo necesito ahora. Es la diferencia entre una petición casual y una súplica desesperada. Y la historia de la Biblia nos muestra que las súplicas desesperadas, respaldadas por un sacrificio, son las que desatan los milagros más grandes. Este es pues el primer pilar de esta verdad oculta que estamos descubriendo. La fuerza de tu sacrificio, de tu decisión de pagar un precio en tu comodidad por buscar el rostro de Dios, abre una línea de comunicación especial y poderosa con el cielo. Es tu acto de fe el que le da a la hora su significado. No es una hora mágica, es una hora santificada por tu disposición a sacrificar algo que valoras por alguien a quien valoras aún más. Pero este sacrificio no lo hacemos en un vacío, como un simple acto de aguante. Dios en su sabiduría nos da una ventaja estratégica increíble a esa hora. El sacrificio nos lleva al lugar del encuentro, pero una vez que llegamos allí, descubrimos la segunda gran arma, la segunda pieza de esta verdad oculta: el poder inigualable del silencio absoluto.
La segunda verdad oculta de la oración de las 3 de la mañana es la ventaja estratégica del silencio absoluto. Vivimos en un mundo que está enfermo de ruido. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos bombardeados por un estruendo constante. El ruido del televisor, de la radio, del tráfico en la calle, de los teléfonos que no paran de sonar, de las conversaciones. Y si el ruido de afuera se apaga, entonces empieza el ruido de adentro. Nuestra propia mente, que es como una plaza de mercado llena de gritos, con las voces de la preocupación, de los planes, de los recuerdos y de la ansiedad luchando por nuestra atención. En medio de todo ese escándalo, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? Pero a las 3 de la mañana sucede un milagro. El mundo se calla, la ciudad duerme, el teléfono está en silencio, no hay nadie que nos pida nada. Por primera vez en 24 horas, el ruido externo desaparece casi por completo. Y este silencio de afuera es un regalo inmenso, porque nos da la oportunidad de encontrar algo aún más valioso, el silencio interior. Cuando ya no hay distracciones que alimenten nuestra mente, poco a poco los gritos de la preocupación también empiezan a bajar de volumen y nuestro espíritu puede por fin calmarse. Este silencio es crucial, porque la Biblia nos enseña que Dios rara vez grita. Su lenguaje preferido es el susurro. Recordemos la historia del profeta Elías. Él estaba escondido en una cueva, desesperado, y quería escuchar a Dios. Vino un viento poderoso que partía las montañas, pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto que sacudió la tierra, pero Dios no estaba en el terremoto. Y después del terremoto vino un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. ¿Y dónde estaba Dios? La palabra nos lo revela en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12. Nos dice que después de todo ese espectáculo ruidoso, llegó un silbo apacible y delicado, un susurro. Y fue ahí, en ese susurro suave, que Dios le habló y le dio la dirección que necesitaba. Elías tuvo que pasar por todo el ruido para poder apreciar el silencio donde Dios de verdad le esperaba. El problema es que nosotros vivimos todo el día en medio del viento, del terremoto y del fuego, y por eso nos perdemos el susurro de Dios. La oración de las 3 de la mañana es nuestra oportunidad de escapar del ruido y de meternos en nuestra propia cueva para escuchar el silbo apacible y delicado. Es en ese silencio donde las ideas de Dios, que son mucho más altas y sabias que las nuestras, tienen por fin el espacio para aterrizar en nuestra mente. Es ahí donde de repente entendemos la solución a un problema que nos ha atormentado por meses. Es ahí donde recibimos una palabra de ánimo o una advertencia que nos protege de un peligro futuro. El silencio no es la ausencia de ruido, es la presencia de Dios. Es en la quietud de la madrugada donde nuestro espíritu, por fin libre de la tiranía del afán, puede sintonizarse con la frecuencia del cielo con una claridad asombrosa. Las oraciones que hacemos en ese estado de calma no son oraciones desesperadas y atropelladas, son conversaciones profundas, íntimas, donde no solo hablamos, sino que por fin también escuchamos. Por eso te hago esta invitación. La próxima vez que te despiertes en medio de la noche, no te enojes ni luches por volver a dormir. Acepta ese momento como un posible llamado de Dios. No prendas la luz ni el teléfono, quédate en la oscuridad, en el silencio. No empieces a orar inmediatamente. Simplemente aquíétate, escucha el silencio y pregúntale a tu Padre en un susurro: Señor, ¿estás aquí? ¿Quieres decirme algo? Te sorprenderás de lo que puede suceder cuando le das a Dios el regalo de tu silencio. Así que ya tenemos 2 piezas de esta verdad oculta que estamos armando. La primera es el poder inmenso de nuestro sacrificio, que abre la puerta del cielo. Y la segunda es la ventaja estratégica del silencio, que nos permite escuchar con claridad lo que el cielo quiere decir. Pero hay una tercera verdad, una que es quizás la más íntima y poderosa de todas. Porque en ese silencio y ese sacrificio, Dios nos encuentra en un estado muy especial, un estado que Él ama y que atrae su gracia de una manera sobrenatural, el estado de nuestra máxima vulnerabilidad. Amados oyentes, hemos llegado a la verdad más tierna, más íntima y para la mente humana más contradictoria de todas. Hemos descubierto que nuestro sacrificio captura la atención del cielo y que el silencio de la noche nos permite escuchar su voz. Pero hay una tercera verdad oculta sobre la oración de las 3 de la mañana y tiene que ver con el estado en que Dios nos encuentra ahora. La tercera llave que abre la puerta del cielo es la fortaleza que se encuentra en nuestra vulnerabilidad nocturna. Pensemos en cómo somos durante el día. Durante el día todos llevamos puestas nuestras máscaras. Llevamos la máscara de ser competente en el trabajo, la máscara de ser el padre o la madre fuerte que tiene todas las respuestas, la máscara del cristiano que tiene una fe inquebrantable. Oramos durante el día, sí, pero muchas veces nuestras oraciones están filtradas por estas máscaras, por estas defensas. Le hablamos a Dios, pero con nuestro escudo puesto, sin mostrarle del todo la herida, el miedo, la duda que de verdad hay en nuestro interior. Pero en la profunda quietud de la noche algo cambia. A las 3 de la mañana esas máscaras se caen. Ya no somos el gerente, ni el abuelo sabio, ni el pilar de la familia. En la oscuridad de nuestro cuarto
Despojados de nuestros títulos y de nuestra fuerza, somos simplemente un alma desnuda, honesta y sin defensa delante de su Creador. Es muy difícil fingir a las 3 de la mañana. Nuestro cansancio nos hace honestos, nuestra soledad nos hace sinceros, nuestra debilidad nos obliga a ser humildes. Y esta vulnerabilidad, mis amados, lejos de ser una desventaja, es un imán para la gracia de Dios. El mundo nos enseña a esconder nuestra debilidad, a mostrar siempre nuestra mejor cara. Pero el reino de Dios funciona al revés. La vulnerabilidad no es debilidad, es el lenguaje de la honestidad. Es abrirle la puerta de nuestro corazón a Dios y decirle: Señor, este soy yo de verdad, sin mis disfraces. Estoy cansado, tengo miedo, no sé qué hacer y te necesito desesperadamente. Esa es la oración que Dios nunca puede resistir. La oración que nace de este lugar de vulnerabilidad es de una calidad diferente. No es una oración de palabras elocuentes o de una teología perfecta. A veces la oración de las 3 de la mañana es simplemente un gemido. A veces es una lágrima que rueda por nuestra mejilla en silencio. A veces es una sola palabra repetida una y otra vez: ayúdame, ayúdame, ayúdame. Pero esa oración, en su sencillez y en su honestidad brutal, es una de las oraciones más poderosas que existen, porque nace de un corazón que ha dejado de confiar en sí mismo por completo. La palabra de Dios nos revela este misterio divino. Cuando el apóstol Pablo estaba sufriendo por una gran debilidad, le rogó a Dios que se la quitara. Y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, Dios le da una respuesta que se convierte en el fundamento de nuestro punto de hoy. El Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¡Qué revelación tan asombrosa! El poder de Dios no solo se manifiesta a pesar de nuestra debilidad, no. La palabra dice que se perfecciona en ella. Perfeccionar significa que llega a su punto máximo, a su manifestación más completa. Es decir, que el escenario perfecto para que el poder de Dios se muestre en todo su esplendor es nuestra debilidad humana. Nuestra debilidad no es un obstáculo para el poder de Dios, es la plataforma de lanzamiento. Por eso orar desde nuestra vulnerabilidad nocturna es tan potente. Le estamos ofreciendo a Dios el ambiente perfecto para que Él manifieste su gloria. Entendiendo esto, la conclusión del apóstol Pablo es radical. Él dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El cristiano maduro no es el que esconde su debilidad, es el que se gloría en ella, porque sabe que su debilidad es el imán que atrae el poder de Dios. La oración de las 3 de la mañana se convierte entonces en un momento de intercambio sagrado. Le ofrecemos a Dios nuestra debilidad sincera y Él a cambio nos cubre con su poder sobrenatural. Así que ya lo tenemos. Las 3 verdades ocultas que hacen de esta hora un tiempo tan estratégico. Primero, el poder de nuestro sacrificio, que captura la atención de Dios. Segundo, la ventaja del silencio, que nos permite escuchar su voz. Y tercero, la fortaleza de nuestra vulnerabilidad, que desata su poder. Y este patrón no es una idea nueva o una moda. Es un secreto que los gigantes espirituales de la Biblia conocieron, practicaron y nos modelaron. El mismo Señor Jesús nos mostró el poder de buscar a su Padre en la profunda oscuridad de la noche. Amados en Cristo, cuando unimos nuestro sacrificio personal, el silencio profundo de la noche y un corazón completamente vulnerable, creamos la atmósfera perfecta para un encuentro divino. Y al buscar en las Escrituras, descubrimos con asombro que no somos los primeros en descubrir este portal hacia la presencia de Dios. Esta práctica de buscar a Dios en la profunda oscuridad no es una moda nueva ni una invención moderna. Es un hilo de oro que recorre la vida de los gigantes espirituales más grandes de toda la Biblia. Ellos conocían el poder que se esconde en las vigilias de la noche. El ejemplo más grande y más poderoso de todos es el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Evangelio de Marcos nos cuenta que siendo el Hijo de Dios, teniendo todo el poder del universo, aún así sentía una necesidad desesperada de estos momentos. En el capítulo 1, versículo 35 nos dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Pensemos en esto. El hombre más ocupado que jamás ha existido, sanando multitudes, predicando a miles, entrenando a sus discípulos, sentía que el secreto de su poder no estaba en dormir una hora más, sino en levantarse una hora antes en la oscuridad para estar a solas con su Padre. ¿Por qué lo hacía? Porque Jesús, en su humanidad, entendía que la noche silenciosa era su único refugio del ruido y las demandas del mundo. Era su momento para recargar su espíritu, para recibir la estrategia del cielo para el día que comenzaba, para alinear su voluntad con la del Padre. Si Jesús, siendo perfecto y sin pecado, consideraba esta práctica como algo esencial y no negociable para su vida, ¿cuánto más nosotros, que somos tan débiles y nos distraemos con tanta facilidad? Necesitamos
buscar esos mismos oasis de silencio y de intimidad con Dios. Este patrón no era solo de Jesús. Miremos al rey David, un hombre de guerra, un rey con la responsabilidad de toda una nación sobre sus hombros. Y sin embargo, en el Salmo 119, versículo 62, él declara: a medianoche me levantaré para alabarte por tu justo juicio. Imagínate, un rey en su palacio, pudiendo disfrutar de todas las comodidades, ponía su alarma espiritual para interrumpir su sueño y tener una cita con su Dios. Para David, la noche no era solo para descansar el cuerpo, era una oportunidad estratégica para fortalecer su espíritu. Y quizás el ejemplo más dramático lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 16. El apóstol Pablo y su compañero Silas habían sido brutalmente azotados y arrojados a la parte más profunda y segura de una cárcel, con los pies metidos en cepos de madera. Su situación era humanamente desesperada. Estaban heridos, humillados y encadenados en una oscuridad total. ¿Y qué hicieron? ¿Quejarse, llorar? No. La Biblia dice que a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Su oración en la hora más oscura, desde su máxima vulnerabilidad y dolor, fue tan poderosa que provocó un terremoto sobrenatural. Los cimientos de la cárcel se sacudieron, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Esto nos enseña una verdad increíble. La oración de la noche, hecha desde un lugar de sacrificio y de fe radical, no solo te cambia a ti por dentro, tiene el poder de sacudir las estructuras y romper las cadenas que te rodean por fuera. La noche siempre ha sido un escenario para los milagros más grandes. El salmista David conocía también este secreto, que lo convirtió en un hábito de su vida. En el Salmo 63, versículo 6, él describe esta práctica íntima. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, en las vigilias de la noche, medito en ti. David usaba las horas de insomnio o los despertares nocturnos no para dar vuelta a sus problemas, sino para meditar en la bondad y en la fidelidad de Dios. Él transformó su cama de un lugar de ansiedad en un altar de adoración nocturna. Este patrón se repite una y otra vez en la Biblia. La noche de la liberación de Egipto, el ángel pasó a la medianoche. Jacob luchó con el ángel y recibió su nueva identidad durante la noche. La noche, en el plano bíblico, no es un tiempo que pertenece al enemigo, es un tiempo sagrado, un laboratorio espiritual donde Dios forja el carácter de sus guerreros y desata sus liberaciones más espectaculares. Es el tiempo de los que buscan el rostro de Dios cuando nadie más está mirando. Este fundamento bíblico nos llena de fe y nos da una confianza sólida. Esto no es una superstición, es una disciplina espiritual probada por los más grandes hombres y mujeres de Dios de la historia. Pero también nos lleva a una pregunta inevitable y muy profunda. Si estos gigantes de la fe se posicionaban estratégicamente en la noche para buscar a Dios y enfrentar sus batallas, ¿cómo funciona realmente esa guerra espiritual? ¿Qué es lo que sucede en el mundo invisible cuando un hijo de Dios, en obediencia y sacrificio, se levanta a las 3 de la mañana para orar? Hermanos y amigos, el fundamento bíblico que hemos visto nos llena de fe y nos da una confianza inmensa. Entendemos que buscar a Dios en la oscuridad es una práctica poderosa y probada. Pero esto nos lleva a la pregunta inevitable que muchos se hacen con cierto temor. Si esta hora es tan espiritualmente significativa, ¿qué pasa con la guerra espiritual? ¿Qué sucede en el mundo invisible cuando un hijo de Dios se levanta a las 3 de la mañana a orar? Hoy vamos a demoler los mitos del miedo y a construir una mentalidad de poder y autoridad. Por mucho tiempo se nos ha pintado un cuadro de la guerra espiritual nocturna que está equivocado y que nos quita poder. Se nos ha hecho creer que a las 3 de la mañana el diablo y sus demonios andan sueltos con más fuerza y que nosotros somos como unos soldaditos asustados escondidos en nuestra trinchera, disparando oraciones al aire para tratar de defendernos de sus ataques. Pero hoy te digo en el nombre de Jesús que esa imagen es una mentira del infierno. La verdad oculta, el secreto que cambia por completo nuestra perspectiva es este. Cuando tú como hijo del rey tomas la decisión de sacrificar tu sueño para buscar a tu padre, la dinámica de la guerra cambia por completo. Ya no estás en la defensiva. En ese momento tú te conviertes en la amenaza. Tú te conviertes en el que está en la ofensiva. No es el diablo el que viene a invadir tu territorio. Eres tú el que con un acto de sacrificio y adoración invade su territorio de oscuridad y de silencio. Piénsalo de esta manera. A las 3 de la mañana el mundo está espiritualmente dormido. La gran mayoría de las personas, incluso los creyentes, están descansando. El enemigo aprovecha ese silencio para sembrar cizaña, para susurrar mentiras en los sueños, para planear sus ataques del día siguiente. Pero cuando tú te levantas, es como si en medio de un campo oscuro donde el enemigo se mueve con libertad, de repente se encendiera un reflector de luz y poder. Tu sola presencia en oración pone al infierno en alerta. Tu acto de fe interrumpe sus planes. Tú te conviertes en el peligro para él. ¿De dónde viene este poder? No viene de nosotros, por supuesto.
viene de la posición que asumimos. Al unir el sacrificio que demuestra nuestra desesperación por Dios, el silencio que nos permite escuchar su estrategia y la vulnerabilidad que desata su poder, nos convertimos en un canal perfecto para el Espíritu Santo. Una persona en ese estado, a esa hora, es un arma de destrucción masiva en las manos de Dios. Tu oración deja de ser un ruego de una víctima y se convierte en un decreto de un embajador del reino. Usemos una imagen militar. Un general sabio que quiere lanzar un ataque sorpresa y decisivo no lo hace a las 12 del mediodía, cuando todo el ejército enemigo está despierto, activo y alerta. No, lo hace en la madrugada, cuando las defensas del enemigo están bajas, cuando los centinelas están adormecidos. La oración de las 3 de la mañana es un ataque sorpresa al campamento del enemigo. Es cuando nos movemos estratégicamente, guiados por el Espíritu, para derribar fortalezas mientras el mundo y sus distracciones duermen. La palabra de Dios nos confirma que tenemos armas ofensivas para esta guerra. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, el apóstol Pablo nos lo explica: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Analicemos estas armas. No son carnales, es decir, no son nuestra fuerza, nuestra inteligencia o nuestros gritos. Son poderosas en Dios. Su poder viene de Él. ¿Y para qué son? No son para defendernos, son para la destrucción de fortaleza. Esto es un acto ofensivo. Una fortaleza es un patrón de pensamiento, una mentira del diablo, una adicción, una maldición generacional. Y nuestras oraciones a las 3 de la mañana, hechas con la mente clara y el espíritu rendido, son los cañones espirituales que bombardean y destruyen esa fortaleza. Con esta nueva revelación, la naturaleza de nuestra oración cambia. Ya no oramos desde el miedo, sino desde la autoridad. Ya no le pedimos a Dios con temor: Señor, por favor, cuídame de los demonios. Oramos con poder. Padre, en el nombre de Jesús, tomo autoridad sobre toda obra de oscuridad en contra de mi casa y declaro que ninguna arma forjada en mi contra prosperará. Pasamos de ser víctimas a ser guerreros. Pasamos de la defensiva a la ofensiva, sabiendo entonces que esta hora nos posiciona como guerreros en la ofensiva, con las armas más poderosas del universo en nuestras manos. La pregunta que naturalmente debemos hacernos es: ¿para qué tipo de batallas está diseñada esta oración de alto nivel? ¿Cuáles son esas fortalezas específicas que estamos llamados a atacar y a destruir en la profunda quietud de la noche? Amados guerreros de oración, ahora que entendemos que la oración de las 3 de la mañana nos posiciona en la ofensiva y nos equipa con armas poderosas para destruir fortalezas, la pregunta lógica y sabia que debemos hacernos es: ¿cuáles son esas fortalezas? ¿A qué objetivos debemos apuntar con estas oraciones de alto nivel? Porque un soldado poderoso sin una estrategia clara desperdicia su munición. Dios no nos llama a orar al aire, sino a enfocar nuestro poder de oración en los asuntos más difíciles y cruciales de nuestra vida. Debemos entender que la oración de las 3 de la mañana no es para las peticiones comunes del día a día. Para eso tenemos el resto del día. El clamor de la madrugada es un arma de artillería pesada. Es el cañón que usamos para derribar los muros más gruesos y las puertas más fortificadas. Es el tiempo que reservamos para lo que llamamos oraciones de rompimiento. Son las oraciones por aquellas situaciones que parecen imposibles, aquellas que no se han movido con nuestras oraciones habituales y que requieren un nivel extra de sacrificio, de enfoque y de poder espiritual. El primer gran objetivo para estas oraciones son las ataduras y las maldiciones generacionales. Todos venimos de familias donde, si miramos con atención, vemos patrones de pecado o de desgracia que se repiten. Quizá en tu familia hay un patrón de alcoholismo, de divorcio, de ira, de pobreza o de enfermedades extrañas. La oración de la madrugada es el momento estratégico para que tú te levantes como un sacerdote de tu hogar, para que te pares en la brecha por tus hijos y tus nietos y uses la autoridad del nombre de Jesús para romper esas cadenas del pasado y declarar que no pasarán a la siguiente generación. El segundo objetivo son las fortalezas personales. Son esas áreas en nuestra propia vida donde el enemigo ha construido un nido y parece que no lo podemos echar. Puede ser un pecado oculto, una adicción que nos avergüenza, una raíz de amargura o de falta de perdón que no hemos podido arrancar, o un patrón de pensamiento negativo y de incredulidad. En el silencio y la honestidad de la noche, cuando nuestras excusas duermen, podemos enfrentar esa fortaleza cara a cara, sin máscara, y bombardearlas con la palabra de Dios y la oración persistente hasta que se derrumbe. El tercer tipo de oración para esta hora son las que yo llamo peticiones de nivel Lázaro. Son las oraciones por situaciones que a los ojos del hombre están muertas y enterradas. Un matrimonio que ya firmó el divorcio.
un hijo que está en la cárcel o perdido en las drogas y del que no sabes nada, un negocio que se fue a la quiebra total, un diagnóstico médico que los doctores han declarado terminal. La madrugada es el tiempo para pararse frente a esa tumba, como lo hizo Jesús, y empezar a gritar con una fe audaz: Lázaro, sal fuera. Es la hora de llamar a la vida aquello que el mundo da por muerto. Y el cuarto gran propósito de esta oración es para recibir revelación y estrategia divina. Hay momentos en la vida en que no necesitamos un milagro, sino sabiduría. Necesitamos tomar una decisión importante, entender el propósito de Dios para nuestra vida, o recibir la estrategia del cielo para nuestro ministerio, nuestro trabajo. En el silencio absoluto a las 3 de la mañana, cuando nuestra mente por fin se ha calmado, es cuando el Espíritu Santo tiene el canal más limpio para descargar sus planes, sus ideas, sus advertencias y sus secretos en nuestro espíritu. Esta clase de oración persistente y de rompimiento la vemos en la vida de Jacob. En el libro de Génesis, capítulo 32, la Biblia nos cuenta que Jacob pasó toda una noche solo luchando con un ángel. Fue una batalla agotadora, sacrificial, y en un momento el ángel le dice: déjame ir que raya el alba. Pero Jacob, desesperado por un cambio en su vida, le da una respuesta que se convierte en el lema de la oración de las 3 de la mañana: no te dejaré si no me bendices. Jacob se aferró, no se conformó con una pequeña oración, luchó hasta obtener su rompimiento y lo obtuvo. Salió de esa noche con una herida en su cadera, un recordatorio de su vulnerabilidad, pero también salió con un nombre nuevo, con una identidad nueva y con la bendición de Dios sobre su vida. La madrugada es nuestro lugar para luchar con Dios, no en rebeldía, sino en una fe persistente que se aferra a sus promesas y le dice: Señor, de esta situación no me muevo y no te suelto hasta que vea tu bendición y tu gloria. Este entendimiento de la oración de rompimiento, de la guerra ofensiva, de los objetivos de alto nivel, nos llena de un santo deseo y de un anhelo por buscar a Dios de esta manera tan poderosa. Pero justo aquí debemos tener mucho cuidado, porque todo este poder y este privilegio pueden ser fácilmente corrompidos por el orgullo o la religión si nos acercamos con la actitud equivocada. Debemos entender la verdad más importante de todas para no desviarnos, que esta es una invitación de la gracia de Dios y no una ley para ganar méritos delante de Él. Y aquí, mis queridos hermanos y hermanas, debemos detenernos para respirar profundo y escuchar con mucha atención, porque después de haber aprendido sobre un alma espiritual tan poderosa como la oración del rompimiento, el corazón humano, en su naturaleza religiosa, tiende a caer en dos trampas muy peligrosas. La primera es la del orgullo y la segunda es la de la culpa, y Dios en su amor quiere protegernos de ambas. Por eso, la siguiente verdad oculta que vamos a descubrir es la que le da el balance y la gracia a todo lo que hemos aprendido. La primera trampa es la del orgullo espiritual. Es la tentación de pensar que porque uno se levanta a las 3 de la mañana a orar es más santo, más espiritual o más amado por Dios que los demás. Es empezar a ver a los hermanos que duermen toda la noche como si fueran menos consagrados. Este es un veneno sutil que convierte un acto de humildad en un trofeo de arrogancia. Y en el momento en que el orgullo entra en nuestra oración, esta pierde todo su poder, porque la Biblia nos asegura que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La segunda trampa, que es igual de peligrosa, es la de la culpa y la condenación. Es escuchar toda esta enseñanza y empezar a sentir una carga pesada, una voz que te acusa y te dice: ven, no eres un buen cristiano, no te levantas a orar en la madrugada, le estás fallando a Dios. Y entonces, lo que debía ser una revelación de poder, el diablo lo convierte en un nuevo látigo para castigarte y para robarte la paz. Te aseguro en el nombre de Jesús que esa voz de culpa no es la voz de Dios. Por eso debemos establecer esta verdad con una claridad absoluta. La oración de las 3 de la mañana no es una ley, no es un mandamiento, no es una regla que tienes que cumplir para ser salvo, ni para ser amado por Dios, ni para ser un buen cristiano. El amor de Dios por ti no aumenta si te levantas a orar y no disminuye si te quedas durmiendo. Tu relación con Dios se basa en la gracia, en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz y no en la cantidad de horas de sueño que sacrifique. Entonces, si no es una ley, ¿qué es? La verdad oculta es esta: la oración de las 3 de la mañana no es una obligación, es una invitación. No es una regla para todos los creyentes, ni es para todas las temporadas de nuestra vida. Es una invitación especial y estratégica del Espíritu Santo para aquellos hijos de Dios que se encuentran en una temporada que requiere una medida extra de poder, de intimidad y de rompimiento. Es un llamado para los que están desesperados, para los que enfrentan un gigante imposible, para los que anhelan un nivel más profundo de comunión con su Creador. El Señor Jesús nos dejó muy clara la naturaleza de nuestra relación con Él. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 15, Él les dice a sus discípulos: ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre
os las he dado a conocer. Un siervo obedece por obligación, por ley, por temor al castigo, pero un amigo actúa por amor, por intimidad, por el placer de compartir con la persona que ama. La oración de las 3 de la mañana no es el trabajo de un siervo que quiere ganar un salario. Es la cita de un amigo que anhela tanto estar con su Señor, que está dispuesto a encontrarse con Él en una hora inusual y sacrificial. Es una respuesta de amor a una invitación de amor. No nace de la culpa, nace del anhelo. No produce orgullo, produce una mayor dependencia. Es un acto de relación, no de religión. ¿Y cómo sabes si el Espíritu Santo te está extendiendo esta invitación a ti en esta temporada de tu vida? No será con una voz de condenación. Será con un toque suave en tu espíritu. Será ese despertar inexplicable a la misma hora, noche tras noche. Será un deseo creciente en tu corazón de buscar a Dios en un nivel más profundo. Será una santa inquietud, un anhelo que no se va. Si sientes ese llamado, no lo veas como una carga, velo como un privilegio, como una invitación a la sala del trono para una audiencia privada con el Rey. Pero si por el contrario, por tu edad, por tu salud, por tu trabajo agotador, sientes que esto no es para ti, no permitas que ni un gramo de culpa entre en tu corazón. Dios conoce tu cuerpo, conoce tu fuerza y conoce tu amor por Él. Él recibe tu oración de las 9 de la noche o de las 6 de la mañana con el mismo amor y el mismo agrado. Esta enseñanza es para equiparte, no para cargarte. Es una herramienta poderosa que está a tu disposición para cuando el Espíritu te guíe a usarla. Entender que esto es un privilegio de gracia y no una ley de obra nos libera por completo. Nos permite acercarnos a esta práctica con el corazón correcto, sin orgullo y sin culpa, sino con la humilde gratitud de un amigo que ha sido invitado a un encuentro especial. Y cuando aceptamos esta invitación y vivimos esta experiencia de intimidad y de poder, ¿qué sucede después? ¿Se queda todo ese poder en la oscuridad de la noche? De ninguna manera. El efecto de esta oración se extiende como la luz misma del amanecer, transformando por completo el día que tenemos por delante. Amada familia en la fe, hemos llegado al último eslabón de esta cadena de verdades ocultas. Hemos entendido que la oración de las 3 de la mañana no es una ley, sino una invitación de la gracia. Y cuando un hijo de Dios, con el corazón correcto y sin orgullo, acepta esta invitación y se sumerge en esa experiencia de sacrificio, silencio y vulnerabilidad, ¿qué sucede después? ¿Se queda toda esa gloria, todo ese poder en la oscuridad de la madrugada? De ninguna manera. La última y más hermosa verdad oculta es que la oración de la noche desata un efecto dominó que transforma por completo el día que tienes por delante. Lo que hace a las 3 de la mañana no se queda a las 3 de la mañana. Piénsalo de esta manera. Esa hora de oración no es como un vaso de agua que te bebe y se acaba. Es como si en la quietud de la noche dedicaras una hora a cavar un pozo profundo en tu espíritu hasta que encuentras el agua viva del Espíritu Santo. Y cuando sale el sol y empieza tu día, no sales con las manos vacías, sales con un pozo lleno del cual puedes beber tú y del cual puedes dar de beber a otro durante toda la jornada. El primer efecto que notarás es que sales de tu cuarto envuelto en una atmósfera de paz. La presencia de Dios que cultivaste en el secreto te acompaña como un escudo invisible. Y cuando llegan los problemas del día, el tráfico, una mala noticia, una discusión, te das cuenta que ya no te afectan de la misma manera. Esas cosas que antes te robaban la calma, ahora rebotan contra ese escudo de paz. No es que los problemas no estén, es que tú ya no estás solo frente a ellos. La paz de la madrugada se convierte en tu fortaleza durante el día. El segundo efecto es una claridad y una sabiduría sobrenaturales. Esas estrategias, esa respuesta, esa dirección que recibiste en el silencio, ahora empiezan a dar fruto en tus decisiones. Te encontrarás en medio de una conversación y de repente tendrás la palabra exacta y sabia que decir. Tendrás que tomar una decisión que antes te parecía un laberinto y ahora verás el camino con una claridad asombrosa. La oración de la noche se convierte en la brújula de tu día, guiando tus pasos y protegiéndote de cometer errores. Y el tercer efecto, que es maravilloso, es una nueva autoridad espiritual. Esa guerra que peleaste en la ofensiva durante la noche te da una autoridad que se manifiesta durante el día. Te darás cuenta de que tienes más fuerza para resistir la tentación. Las personas o las situaciones que antes te intimidaban ahora pierden su poder sobre ti. Tus palabras de oración por los demás parecen tener un peso y un impacto mayor. Sales de esa oración no como una víctima que espera sobrevivir al día, sino como un embajador del Rey que camina con la autoridad del cielo respaldándolo. La mejor forma de describirlo es pensar en el tanque de combustible de un carro. La mayoría de las personas empiezan su día con el tanque espiritual casi vacío. Por eso, a media mañana ya están cansados, estresados y sin fuerza. Pero la persona que acepta la invitación de orar en la madrugada es como si empezara su día en la gasolinera celestial
llenando su tanque hasta el borde con el combustible de alto octanaje de la presencia de Dios. Con ese tanque lleno, puedes ir más lejos, más rápido y enfrentar las cuestas de la vida sin temor a quedarte varado. Esta es la promesa que Dios le hizo a Moisés cuando se sentía abrumado por la inmensa tarea que tenía por delante. En el libro de Éxodo capítulo 33, versículo 14, Dios le dio estas palabras que son también para nosotros hoy. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué promesa tan completa. La presencia de Dios que cultivamos en la noche no se queda en la noche. Irá contigo a donde quiera que vayas durante el día. Y esa presencia produce un resultado. Y te daré descanso. No es el descanso de no hacer nada. Es un descanso del alma en medio de la actividad. Es la capacidad de trabajar, de resolver problemas, de enfrentar gigantes, pero con un corazón que está en paz, porque sabe que no está solo, que la presencia y el poder del Dios Todopoderoso lo acompañan a cada instante. Este, mis amados, es el cuadro completo de la verdad oculta sobre la oración de las 3 de la mañana. No es un mito de terror, es una invitación al poder. Es un llamado al sacrificio que produce intimidad, al silencio que produce claridad, a la vulnerabilidad que desata la fuerza y finalmente a una vida transformada que lleva la gloria de la noche a la luz del día. Ahora que la luz de esta verdad ha brillado en nuestro entendimiento, es el momento de responder. Es el momento de tomar todo lo que hemos aprendido, todas estas revelaciones y presentárselo a Dios en una conversación personal y poderosa que selle nuestro deseo y nuestro compromiso en su santa presencia. Preparemos nuestro corazón para orar juntos. Te invito a que cierres tus ojos y te unas a mí en esta consagración. Padre Celestial, Señor de la noche y del día, te damos gracias porque tú no tienes secretos para tus hijos, sino tesoros que revelas a aquellos que te buscan de todo corazón. Gracias por quitarnos el velo de la superstición y del miedo y por mostrarnos la verdad oculta de la oración de la madrugada. Hoy entendemos que no es un tiempo para temer, sino un portal sagrado para encontrarnos contigo en un nivel más profundo. No venimos a ti por obligación, ni por culpa, ni para ganar méritos. Venimos porque nuestro espíritu ha escuchado tu invitación y anhela más de ti. Aceptamos tu llamado, Señor, y en respuesta te ofrecemos nuestro descanso y nuestra comodidad como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Te presentamos el anhelo de nuestro cuerpo por dormir y te decimos que el anhelo por tu presencia es aún más grande. Santificamos esa hora silenciosa para ti. Anhelamos ese silencio santo donde el ruido del mundo se apague, por fin podemos escuchar tu susurro. Y abrazamos nuestra vulnerabilidad nocturna, no como una debilidad, sino como el altar donde tu poder se perfecciona en nosotros. Despierta en nosotros, oh Dios, un espíritu de guerrero, no de víctima. Ya no queremos orar desde la defensiva con miedo, sino ponernos de pie en la autoridad que nos has dado en Cristo Jesús. Te pedimos la fe de Jacob para aferrarnos a ti y no soltarte hasta que nos bendiga. Danos la valentía de Pablo y Silas para cantar alabanza en medio de la cárcel más oscura, sabiendo que nuestra adoración sacude los cimientos y rompe las cadenas. Te pedimos que nos usen esas horas de quietud para librar la batalla más importante. Pon en nuestro corazón una carga por las oraciones de rompimiento. Guíanos a interceder para romper las cadenas generacionales que han atado a nuestra familia. Danos la fuerza para derribar las fortalezas personales que nos han mantenido cautivos. Inspíranos la fe para llamar a la vida a las situaciones de nivel Lázaro que el mundo ha dado por muertas. Y en el silencio, descárganos tu estrategia celestial para los días que vienen. Y te pedimos, Padre, que el poder y la gloria de este encuentro no se queden en la oscuridad. Que la oración de la noche desate un efecto dominó de bendición sobre nuestro día. Que salgamos de nuestro cuarto de oración como Moisés bajaba del monte, con nuestro rostro brillando por haber estado contigo. Que tu paz nos cubra como un escudo durante toda la jornada. Que tu sabiduría guíe cada una de nuestras decisiones. Y que la autoridad espiritual que ganamos en los secretos se manifieste en lo público. Si es tu invitación para nosotros en esta temporada de nuestra vida, Señor, la aceptamos, no con nuestra fuerza, sino con la tuya. Conviértenos en esos guerreros de la noche, en esos amigos que se encuentran contigo en lo íntimo, en esos atalayas que vigilan mientras el mundo duerme. Que nuestra vida sea un testimonio del poder que se desata cuando un hijo tuyo decide sacrificar sus sueños por la gloria de estar con su Padre. Lo creemos, lo recibimos y nos consagramos a ello en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados, el secreto ha sido revelado. La verdad oculta de las 3 de la mañana ya no es un misterio que causa temor, sino una poderosa invitación que despierta nuestra fe. Ahora entiende que el poder no está en la magia de la hora, sino en la respuesta de Dios al corazón que lo busca con sacrificio, lo escucha en el silencio y se le entrega en vulnerabilidad. Ahora te corresponde a ti caminar en esta nueva luz. Mira la noche con otros ojos. Ya no es un territorio de miedo, es un campo de encuentro, un lugar para los milagros, un tiempo para los rompimientos. Pero recuerda siempre la lección más importante: esto no es una nueva ley para cagarte de culpa si no lo haces. Es una herramienta poderosa en tu arsenal espiritual. Es un privilegio, una invitación especial del Espíritu Santo para las temporadas de tu vida en que necesites una victoria extraordinaria.
Y si esta enseñanza ha encendido un fuego nuevo en tu espíritu y ha reemplazado el temor con la fe, te invito a que lo declares. Primero, haz de tu comentario una oración. Ve ahora a la sección de comentarios y escribe estas palabras como una declaración de guerra contra la pasividad. Amén. Soy un guerrero de la noche, listo para mi rompimiento. Que tu comentario sea una señal en el mundo espiritual de que un nuevo intercesor se ha levantado. Segundo, hay miles de hijos de Dios que viven con temor a la noche o que ignoran el poder que tienen a su disposición. Tu me gusta a este video es como encender una luz que ayuda a que esta verdad los encuentre. Y cuando lo compartes, no estás solo compartiendo un video, estás equipando a otro soldado del ejército de Cristo con un arma secreta para su batalla. Y finalmente, si tu alma tiene hambre de más de estas verdades profundas de la palabra de Dios, suscríbete y activa la campanita. Eres bienvenido a esta comunidad de creyentes que anhelan ir a un nivel más profundo con el Señor. Gracias por tu valentía para buscar más. Esperamos, si Dios quiere, encontrarnos en un próximo video. Ahora ve, que el Señor te dé noche de descanso y paz profunda, pero que también te dé la valentía de un guerrero para responder a su llamado si Él toca la puerta de tu espíritu en la madrugada. Que su presencia te cubra en la oscuridad de la noche y que su favor te guíe en la luz del día. Hasta pronto. ¿Sabías que hay un lugar específico dentro de tu casa que si no se respeta puede bloquear la bendición financiera que Dios quiere darte? La Biblia nos advierte que hasta los pequeños actos cotidianos pueden tener grandes consecuencias espirituales. En Deuteronomio 23:14 leemos: porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento. Por tanto, tu campamento debe ser santo, para que Él no vea en medio de ti cosa inmunda y se aparte de ti. Este principio revela una verdad profunda. El orden y la limpieza no son solo cuestiones de higiene, sino de santidad. Hoy exploraremos por qué dejar tus zapatos en ciertos lugares puede convertirse en una puerta abierta a la escasez y cómo esto impacta tu relación con la provisión divina. Te mostraremos cómo algo tan simple como dónde colocas tu calzado puede influir en la presencia de Dios y en tu finanza. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez has sentido que, a pesar de tus esfuerzos, el dinero simplemente no rinde? Que por más que trabajas, ahorras y planeas, algo invisible parece devorar tu provisión, cerrarte puertas o frenar tu avance económico. Tal vez incluso has notado cómo tu hogar, aunque lleno de amor, parece estar atrapado en un ciclo de escasez o estancamiento. Podrías pensar que se trata solo de mala suerte o de decisiones financieras equivocadas. Pero, ¿y si el verdadero problema está escondido en lo cotidiano, en lo pequeño, en algo tan simple como el lugar donde dejas tus zapatos? En muchas culturas antiguas, quitarse los zapatos al entrar a casa no era solo un acto de higiene o costumbre, sino una expresión de reverencia, pureza y respeto por el espacio. La Biblia no lo menciona como una regla doméstica, pero sí nos ofrece una revelación profunda sobre la santidad del entorno y cómo pequeños gestos físicos pueden tener un impacto espiritual gigantesco. En Éxodo 3:5, Dios le dice a Moisés desde la zarza ardiente: no te acerques más. Le dijo Dios: quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Este no fue un simple mandamiento ritual, fue una declaración poderosa. Lo que Moisés pisaba se había convertido en un lugar de encuentro divino, un terreno consagrado por la presencia de Dios. Y lo primero que Dios exige es que retire aquello que ha tocado el mundo exterior, aquello que arrastra polvo, suciedad y huellas ajenas al propósito sagrado. Ahora piensa en tu hogar. Tu casa no es simplemente un refugio de paredes y techo, es tu lugar de descanso, de oración, de decisiones cruciales. Es o debería ser tu espacio de conexión con lo divino. Pero, ¿qué pasa si estás profanando ese espacio sin saberlo? ¿Qué ocurre cuando, sin intención, conviertes ese entorno en una mezcla de atmósferas contradictorias?
donde lo limpio se mezcla con lo impuro, lo espiritual con lo mundano. Cuando los zapatos que han recorrido calles, mercados, baños públicos, oficinas y espacios cargados de toda clase de energías son depositados en lugares inadecuados dentro del hogar, se rompe un principio que, aunque invisible, es profundamente real: el principio del orden espiritual. Muchas personas viven bajo un techo en apariencia tranquilo, pero enfrentan constantes conflictos, tensiones inexplicables, ansiedad nocturna y una sensación persistente de que la bendición no fluye. Lo intentan todo, trabajan horas extras, buscan nuevos ingresos, aplican estrategias financieras, pero nada parece cambiar. La Biblia nos ofrece una clave en Deuteronomio 23:14. Porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y entregarte a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo. No sea que Él vea en ti alguna cosa indecente y se aparte de ti. ¿Te das cuenta del poder de esta declaración? Dios quiere habitar contigo, caminar en tu casa, librarte, bendecirte, pelear tus batallas. Pero si encuentra algo impuro, aunque sea pequeño, aunque sea simbólico, se aparta. Y cuando Él se aparta, la protección se debilita, la bendición se retrae y la provisión se interrumpe. Puede parecer exagerado relacionar los zapatos con la provisión divina, pero el reino de Dios no funciona bajo la lógica humana. Funciona bajo principios, y uno de los principios más repetidos en la Escritura es que lo sagrado no puede mezclarse con lo profano. En Josué 7, Israel fue derrotado por un enemigo menor, porque Acán había tomado objetos prohibidos y los escondió en su tienda. Nadie lo vio, nadie lo sabía, pero Dios sí lo supo. Y mientras ese pequeño acto de desobediencia contaminaba el campamento, la victoria fue imposible. ¿Cuántas veces hemos permitido cosas pequeñas en casa que desordenan el ambiente espiritual? ¿Y cuántas veces esas cosas han cerrado los cielos sobre nosotros? Los zapatos en este contexto simbolizan más de lo que parecen. Son una extensión de nuestros pies que a su vez representan nuestra jornada, nuestro caminar diario. En la Biblia, los pies tienen un significado espiritual profundo. En Romanos 10:15 se dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero esos pies deben estar consagrados, limpios, apartados. Jesús mismo lavó los pies de sus discípulos, no como una simple muestra de humildad, sino como una enseñanza de purificación diaria. Juan 13:10-11 registra: el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues está completamente limpio. Esa limpieza no era física, era espiritual. Jesús sabía que al caminar por este mundo, los discípulos entrarían en contacto con el polvo, la suciedad, el sistema corrompido del entorno, y por eso debían limpiarse, desprenderse de toda carga adquirida en el camino. Cuando llegas a casa y dejas los zapatos en un lugar inapropiado, como dentro del dormitorio, cerca de espacios de oración o meditación, o amontonados en la entrada sin orden ni intención, no solo introduces el polvo literal del mundo exterior, sino una representación espiritual de todo aquello que el alma absorbió fuera. Preocupaciones, estrés, ambientes cargados, pensamientos ajenos a Dios. Es una transferencia simbólica, pero con implicaciones reales. Como cuando llevamos una carga invisible sobre los hombros y no entendemos por qué sentimos pesadez espiritual en un espacio que debería darnos descanso. Muchos hogares han perdido la bendición simplemente porque han dejado de tratarlos como espacios santos.
Se ha normalizado que los objetos, costumbres y hábitos del mundo entren sin filtro. Se tolera el desorden, el ruido, la impureza visual y auditiva. Y en medio de todo eso, también se ignoran las pequeñas prácticas que parecen insignificantes, como los zapatos mal ubicados. Pero todo suma, todo tiene un peso espiritual. Dios no bendice el desorden, no habita donde hay mezcla. La palabra nos dice en 1 Corintios 14:33, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y donde no hay paz, donde hay confusión y caos, es muy probable que se haya levantado una barrera invisible, un muro entre nosotros y la bendición que Dios quiere entregar. Una mujer compartió su testimonio luego de experimentar meses de crisis económica. A pesar de tener 2 empleos, los recursos no alcanzaban, los gastos se multiplicaban y sentía una opresión constante al entrar en su casa. Un día, escuchando una enseñanza sobre la santidad del hogar, entendió que había permitido demasiado desorden físico y espiritual en su entorno. Comenzó por reorganizar su casa, limpiar cada rincón con oración y declarar palabras de bendición en cada habitación. Pero hubo un detalle que llamó especialmente su atención: los zapatos. Ella solía dejarlos justo al pie de la cama, algunos encima de otros, mezclados con ropa y bolsas del trabajo. Recordó la palabra en Josué 1:3: te daré todo lugar donde pise la planta de tu pie. Y se preguntó: ¿qué tipo de territorio estoy estableciendo en mi casa con mis pies? Decidió crear un espacio especial fuera de las áreas íntimas, donde pudiera dejar sus zapatos en orden como símbolo de respeto por su hogar y por la presencia de Dios. Comenzó a notar cambios graduales. Su descanso mejoró. La sensación de opresión desapareció. Y poco a poco las oportunidades laborales comenzaron a fluir. No fue una fórmula mágica, fue obediencia, una pequeña decisión sostenida por una fe profunda en que lo espiritual se manifiesta en lo físico y viceversa. Esto nos recuerda el poder que hay en restaurar el orden. En 2 Reyes 4, cuando la viuda clama a Eliseo porque sus acreedores quieren llevarse a sus hijos, el profeta le dice que recoja vasijas vacías y cierre la puerta de su casa. Le pide que vierta el aceite en esas vasijas en secreto. Y mientras ella obedece, el aceite no deja de fluir, pero solo fluye en el entorno cerrado, ordenado, separado del ruido exterior. Esa imagen es poderosa. El milagro ocurre cuando hay obediencia, recogimiento y santidad en el espacio. Dios no necesita grandes gestos para manifestar su gloria. Solo busca corazones dispuestos a obedecer en lo pequeño. En Lucas 16:10 leemos: el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Y si la fidelidad comienza con algo tan simple como quitarse los zapatos, colocarlos con reverencia y no permitir que ensucien el lugar donde habita su presencia, no se trata de legalismo, sino de entendimiento espiritual, de entender que cada decisión dentro del hogar crea atmósfera, abre o cierra puertas, atrae o aleja la bendición. El lugar donde dejas tus zapatos habla mucho más de ti de lo que imaginas. Es un reflejo de cómo recibes la paz, cómo tratas la provisión, cómo respetas lo sagrado. Y cuando comienzas a alinear lo pequeño con la voluntad de Dios, verás cómo lo grande empieza a fluir. El orden espiritual es la base de la abundancia y todo comienza por los pies. Cuando hablamos de pobreza espiritual, emocional o financiera, muchas veces imaginamos causas visibles, malas decisiones, falta de oportunidades, errores del pasado o incluso ataques espirituales directos. Pero hay una dimensión más sutil y menos atendida. Una causa silenciosa que muchas veces pasa desapercibida: el desorden. No nos referimos solo al desorden visual o doméstico, sino a un tipo de caos que tiene implicaciones espirituales profundas.
En la Biblia, el desorden nunca ha sido terreno fértil para la bendición. Donde hay confusión, hay ausencia de dirección divina. Donde reina el caos, el enemigo encuentra espacio para operar. Y el hogar, cuando no está en orden, se convierte en una puerta abierta a esa operación destructiva. En Génesis 1:2 leemos: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El primer cuadro que nos presenta la escritura del mundo antes de la intervención divina es un estado de desorden, vacío y oscuridad. Fue entonces cuando Dios habló. Lo primero que hizo fue separar, poner límites, establecer estructura. La luz fue separada de las tinieblas, las aguas fueron divididas. Los cielos, los mares y la tierra fueron colocados en sus respectivos lugares. Nada de lo que creó fue dejado al azar. Todo fue intencional, preciso y lleno de propósito. Y fue solamente después de que el orden fue restaurado que Dios declaró: y vio Dios que era bueno. Eso nos enseña que el desorden no solo es improductivo, sino que es contrario a la naturaleza misma de Dios. Cuando un hogar vive en desorden, sin estructura, sin armonía ni intención espiritual, se convierte en una plataforma que refleja la condición interna de quienes lo habitan. El entorno físico siempre es un espejo del entorno espiritual. La suciedad acumulada, los objetos fuera de lugar, las cosas amontonadas, sin propósito, no son solo detalles estéticos. Son símbolos tangibles de puertas abiertas al desánimo, la confusión, la ansiedad y, sí, también a la escasez. En 1 Corintios 14:40, el apóstol Pablo escribe con claridad: pero hágase todo decentemente y con orden. Este no es un consejo opcional, es una directriz divina. Todo en la vida de un hijo de Dios debe reflejar orden, porque el orden atrae la presencia del Espíritu Santo y mantiene alejado al enemigo. El enemigo busca caos porque el caos distorsiona la percepción. Cuando todo está fuera de lugar, los sentidos se saturan, el pensamiento se nubla y la claridad espiritual se pierde. En ese contexto es más fácil tomar malas decisiones, olvidar prioridades, dejar de orar o simplemente sentir una carga constante en el ambiente. Es como si el alma se sintiera atrapada sin poder respirar con libertad. Y aunque esto parezca un simple problema de organización, su raíz es espiritual. Dios diseñó al ser humano para habitar en entornos de armonía, donde todo tenga un propósito y un lugar. Lo vemos reflejado en el diseño del tabernáculo en el desierto, donde cada elemento tenía una ubicación exacta, un uso específico y un significado espiritual profundo. Nada era arbitrario, nada se dejaba al azar. Cuando llevamos este principio al hogar, entendemos que dejar zapatos, ropa, objetos o cualquier cosa fuera de su lugar no es solo una falta de cuidado, sino una interrupción del fluir espiritual. Es introducir un lenguaje de caos dentro de un espacio que fue diseñado para la paz. Y cuando ese caos se vuelve constante, se produce una contaminación espiritual que empieza a manifestarse en otras áreas de la vida. El enemigo no necesita una gran entrada para operar, le basta con una rendija. Y el desorden habitual en casa es una de esas rendijas que con el tiempo se convierten en portales abiertos al desgaste emocional, al conflicto relacional y a la pérdida financiera. En Proverbios 3:3 se nos dice: la maldición del Señor está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. La palabra morada aquí no se refiere solo al lugar físico, sino al ambiente espiritual que se crea dentro de ese lugar. La justicia en este contexto implica vivir conforme al diseño divino, y eso incluye también la manera en que cuidamos lo que se nos ha confiado. El desorden constante no honra a Dios, no refleja reverencia, ni demuestra responsabilidad
espiritual. Cuando permitimos que el desorden reine en nuestro entorno, estamos reflejando una postura interior que no valora la presencia de Dios ni su propósito en nuestras vidas. El Espíritu Santo es sensible. Él no habita en lugares donde no se le da honor. En el Salmo 132, 13 a 14 dice: porque el Señor ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque lo he querido. Para que Él repose, el lugar debe ser preparado. Debe ser deseado, ordenado, santificado. No es suficiente con levantar oraciones si el entorno grita confusión. No basta con cantar alabanzas si la casa refleja abandono. La presencia de Dios no se impone, se invita. Y esa invitación no es solo con palabras, sino también con acciones concretas que reflejan nuestra disposición a recibirle. El desorden no se limita a lo visible. También se manifiesta en rutinas rotas, en horarios sin propósito, en hábitos sin disciplina. Cuando una persona no sabe a qué hora se acuesta, no tiene claridad sobre su día, permite interrupciones constantes y vive a la deriva. Ese estilo de vida también se traslada al mundo espiritual. Y una vida sin estructura espiritual es un campo fértil para la pobreza. En Proverbios 6, 10 a 11 se nos advierte: un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para descansar. Y vendrá como vagabundo tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. La pereza, el desorden y la falta de estructura tienen consecuencias reales. No son simples defectos de personalidad. Son brechas que, si no se cierran, permiten que el enemigo robe el fruto de nuestro trabajo y debilite nuestra fe. La forma en que tratamos el espacio que habitamos revela cuánto valor le damos a lo que Dios nos ha entregado. Si somos negligentes con lo visible, ¿cómo podremos cuidar lo invisible? Jesús enseñó este principio en Lucas 16, 11. Pues, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si no aprendemos a ordenar lo físico, incluyendo nuestra casa, nuestras pertenencias, nuestros horarios, tampoco podremos recibir las riquezas espirituales que el cielo tiene preparadas. Porque el que no honra lo pequeño no está listo para lo eterno. Dios es un Dios de diseño, de precisión y de orden perfecto. Lo vemos desde la creación del mundo hasta la descripción detallada de la Nueva Jerusalén. Él no improvisa, no habita en la confusión. Y si queremos caminar en su bendición, debemos reflejar su carácter también en nuestras casas. El orden no es una preferencia estética, es un principio espiritual. Y cuando este principio se viola constantemente, el ambiente se contamina, se apaga la sensibilidad al espíritu, se debilita la percepción espiritual y con el tiempo comienzan a aparecer síntomas visibles: conflictos familiares, decisiones impulsivas, falta de enfoque, desgaste emocional, estancamiento económico. Nada de eso es casual. Todo está conectado. En el libro de Nehemías, cuando se reconstruye el muro de Jerusalén, una de las primeras acciones que toman es restaurar las puertas. Las puertas representan límites, protección, dirección. Cuando las puertas están caídas, el enemigo entra con libertad. Pero cuando hay estructura, cuando cada cosa está en su lugar, entonces se establece la defensa espiritual del hogar. La restauración del orden siempre precede a la restauración de la bendición. No puede haber prosperidad estable en medio del caos. No puede haber avance mientras se tolera el desorden. El enemigo sabe que no puede detener a un creyente lleno del Espíritu.
pero puede distraerlo, puede desgastarlo, puede saturarlo con pequeñas cargas que se acumulan hasta volverse pesadas. Y una casa en constante desorden es una fuente continua de presión mental, emocional y espiritual. No es solo una molestia visual, es una estrategia espiritual para minar la fuerza interior y bloquear la claridad de propósito. Pero Dios nos ha dado autoridad para revertir ese proceso. Nos ha llamado a ser administradores fieles, a ejercer dominio sobre el entorno, a establecer atmósferas donde su presencia pueda descansar. Isaías 32:18 nos ofrece una promesa que solo se cumple bajo ciertas condiciones. Mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en lugares de reposo. Esa paz no se instala por sí sola. Se construye con decisiones conscientes. Se establece con intención, con vigilancia, con obediencia. Cuando el hogar es restaurado al orden divino, la paz vuelve, la claridad regresa y la provisión fluye. No porque se haya hecho un ritual mágico, sino porque se ha alineado el entorno con el carácter de Dios. El desorden puede parecer una cuestión secundaria, pero en el reino de Dios nada que afecta a nuestra atmósfera espiritual es secundario. Todo comunica algo, todo tiene un eco en lo invisible. Y si queremos romper ciclos de pobreza, ansiedad, ruina o estancamiento, debemos comenzar por lo que tenemos al alcance de nuestras manos, nuestras casas. Nuestro entorno inmediato es el primer altar que debemos restaurar, porque desde ese lugar fluye o se bloquea la bendición que nos sostiene en todas las demás áreas. A lo largo de las Escrituras, los pies y lo que los recubre han tenido una carga simbólica que va mucho más allá de lo físico. Representan el caminar, el trayecto, la interacción constante con el mundo exterior. Cuando Dios le habló a Moisés en medio de la zarza, su primera instrucción fue clara y firme. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3:5. No era una petición ceremonial, era un acto de purificación. La presencia de Dios exige reverencia, separación y sobre todo limpieza de lo que ha estado en contacto con lo impuro. Los zapatos entonces no son meros accesorios. En el plano espiritual son contenedores simbólicos de todo aquello con lo que nuestros pasos han rozado. Cada jornada diaria nos expone a ambientes que no siempre están alineados con la voluntad de Dios. Caminamos entre multitudes, atravesamos lugares con atmósferas cargadas de ansiedad, temor, competencia, orgullo, vanidad, impureza, materialismo y desesperanza. Todo esto no se queda en el entorno. Nuestra alma lo percibe, nuestro espíritu lo registra. Y aunque no lo veamos, cada paso absorbe parte de esa carga espiritual. Al regresar a casa, esos zapatos que nos acompañaron por oficinas, calles, reuniones o espacios profanos, siguen impregnados de esa atmósfera. Si los depositamos sin discernimiento en el interior de nuestro hogar, sobre todo en áreas sensibles como los dormitorios o espacios de descanso, abrimos la puerta para que esa contaminación espiritual traspase el umbral de lo físico hacia lo invisible. La Escritura señala con insistencia que el pueblo de Dios debe ser apartado. En Levítico 11:45 dice: sed santos, porque yo soy santo. La santidad no es una idea abstracta, es una práctica constante. Implica separar lo limpio de lo impuro, lo profano de lo sagrado, lo de afuera de lo de adentro. En este contexto, los zapatos simbolizan aquello que ha sido expuesto, y al permitir que entren en lugares que deben estar consagrados, rompemos ese principio de separación. Dios no comparte su espacio con la mezcla. En Ezequiel 44:23, Dios da una instrucción clara a los sacerdotes.
enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. No hay punto neutro. O algo bendice o algo contamina. En muchas culturas antiguas, incluso fuera del contexto hebreo, se entendía intuitivamente que el polvo de la calle, los residuos invisibles del camino, no debían cruzar ciertos umbrales. En la tradición judía, el acto de sacudir el polvo de los pies al salir de una ciudad que no recibía el mensaje del Evangelio era una declaración espiritual. Jesús instruyó a sus discípulos en Mateo 10:14. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. El polvo era símbolo de rechazo, de juicio, de contaminación. No debía ser llevado al siguiente lugar. Hoy, sin darnos cuenta, muchos creyentes llevan a su casa ese mismo polvo, cargado no solo de suciedad natural, sino de una carga espiritual no resuelta. El problema no es el objeto en sí, sino lo que representa. Los zapatos cargan memorias del camino. Por eso en la visión profética los pies de los que anuncian el Evangelio son descritos como hermosos, no por su forma, sino por su consagración. En Isaías 52:7 se declara: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Son pies que caminan con propósito, que transportan el mensaje de salvación, que pisan territorio enemigo con autoridad. Pero aún esos pies deben ser constantemente purificados. En Juan 13, cuando Jesús se dispone a lavar los pies de sus discípulos, Pedro reacciona con resistencia. Jesús le responde en el versículo 8: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Esa frase no alude solo a la higiene física, sino a la necesidad de limpiar lo acumulado en el andar, para que nada impida la comunión plena con Él. Cuando los zapatos cargados de toda clase de energías y memorias se colocan dentro de espacios como el dormitorio, se produce una contaminación que afecta el descanso, la claridad mental, el ambiente de oración. El dormitorio no es solo un lugar para dormir, es un espacio íntimo donde se medita, se conversa, se intercede, se sueña, se reciben instrucciones del cielo. Cuando ese espacio es invadido por objetos que han absorbido atmósferas del mundo exterior, se interrumpe la conexión, no porque Dios no quiera hablar, sino porque el terreno ya no está limpio. En el Antiguo Testamento, antes de cada manifestación divina, había un proceso de purificación del espacio. Cuando Dios descendía sobre el monte, el pueblo debía lavarse, prepararse, mantenerse separado. Hoy la misma santidad es requerida en nuestros hogares, especialmente en aquellos espacios donde buscamos reposar bajo su presencia. La contaminación espiritual no siempre se manifiesta de forma abrupta. A veces actúa como una neblina invisible que debilita la fe, distorsiona el ánimo, enfría la oración, bloquea la provisión. Es sutil, pero persistente. Se instala como un velo que entorpece la claridad del propósito, que genera tensión sin motivo aparente, que alimenta pensamientos que antes no estaban allí. Esta influencia, aunque no sea evidente a simple vista, tiene un impacto real. En Marcos 5, cuando Jesús llega a liberar al endemoniado gadareno, uno de los primeros detalles que se menciona es que el hombre andaba entre los sepulcros, sin ropa y sin habitar en casa. Ese hombre no solo estaba poseído, estaba despojado de cobertura, de dirección, de hogar, de propósito. Lo externo reflejaba lo interno. El lugar donde habitamos y lo que permitimos en él no es indiferente al mundo espiritual. La cobertura del hogar depende de su consagración. Y la consagración se refleja en las decisiones pequeñas, constantes, silenciosas.
En Josué 1:3 Dios promete: todo lugar que pise la planta de vuestro pie os lo he dado. Esta declaración está llena de autoridad, pero también implica responsabilidad. No todo lugar debe ser pisado sin discernimiento, y no todo lo que nuestros pies tocan debe ser llevado a casa. Hay lugares que representan opresión, dolor, idolatría, avaricia. Si nuestros zapatos han estado allí, necesitan quedar fuera, no por superstición, sino por obediencia. Porque el principio bíblico es claro: lo impuro no debe mezclarse con lo consagrado. Nuestra casa es nuestro primer territorio de conquista. Es donde inicia el ejercicio de dominio espiritual. Es donde se establece el ambiente para recibir palabra, dirección, sabiduría y provisión. Si lo contaminamos desde la entrada, nos cerramos a las bendiciones que Dios quiere derramar. El apóstol Pablo enseña en Efesios 6 sobre la armadura de Dios. Una de las piezas que menciona son los calzados, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Versículo 15. Aquí los pies representan disposición, preparación, prontitud para caminar en obediencia. Pero no cualquier calzado sirve. El creyente debe usar el calzado espiritual correcto, no solo en lo simbólico, sino en lo literal. Si el enemigo quiere afectar tu caminar, comienza por tus pies. Si quiere contaminar tu descanso, comienza por el lugar donde colocas lo que ha tocado el terreno profano. La guerra espiritual no siempre es visible. Muchas veces comienza con pequeñas concesiones, con hábitos aparentemente inofensivos, pero que terminan debilitando la atmósfera. El hogar no debe ser tratado como una extensión del mundo, es un refugio, es un espacio apartado. En Proverbios 24, 3-4 se declara: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Esa sabiduría no es abstracta, se aplica en lo concreto. Edificar con sabiduría incluye decidir qué entra y qué no. Implica filtrar, separar, discernir. Cuando se pierden esos filtros, cuando se relaja la vigilancia espiritual, cuando se permite que los objetos, olores, residuos y cargas del mundo se instalen sin restricciones, la casa deja de ser fortaleza y se convierte en espacio vulnerable. Los zapatos colocados sin conciencia en lugares como la entrada principal, el dormitorio o áreas de oración simbolizan puertas abiertas. Puertas que no solo permiten la entrada de lo físico, sino de lo invisible. El enemigo no necesita una invitación directa. Le basta con un símbolo, con una omisión, con una falta de vigilancia. Por eso Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. La vigilancia espiritual comienza por el hogar, y dentro del hogar comienza por los detalles más cotidianos. Si los creyentes entendieran el poder que hay en ordenar, purificar y consagrar su espacio, experimentarían un nivel de paz, provisión y claridad que hasta ahora ha sido limitado por negligencia. La batalla por la bendición económica también se libra en el terreno de lo espiritual. Muchas veces no se trata de cuánto se gana, sino de cuánto se retiene. Y no se retiene porque se ahorre más, sino porque el espacio por donde la bendición debe fluir está libre de obstrucciones. En Malaquías 3:11 Dios promete: reprenderé por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Pero esa promesa está ligada a la obediencia, a la honra, a la limpieza del entorno. No se puede reprender al devorador si el propio creyente está permitiendo que objetos cargados espiritualmente habiten en su altar doméstico. El primer paso para restaurar el fluir de provisión en casa comienza con decisiones prácticas que reflejan entendimiento espiritual.
No se trata de ritualizar hábitos, sino de santificar el entorno. Cada vez que decides no traer tus zapatos a una zona consagrada, estás haciendo una declaración espiritual. Este lugar está apartado para Dios. Este espacio es santo. Este ambiente es de paz. Y esa declaración tiene poder, es oída en el cielo. Y también es notada en el reino de las tinieblas. En el corazón de la vida espiritual está el principio de altar. Desde los primeros capítulos de la Biblia, Dios establece que ciertos lugares deben ser apartados exclusivamente para Él. No como simples espacios físicos, sino como territorios sagrados, donde su presencia se manifiesta, donde se ofrece adoración, donde se establece comunión. El altar no es solo una piedra o una estructura, es un sitio que al ser consagrado se convierte en punto de encuentro entre lo divino y lo humano. Bajo ese principio, el hogar no debe ser visto como una simple estructura habitacional. Es el primer altar que se construye sobre la tierra. El primer territorio que debe ser santificado, resguardado, edificado bajo el diseño de Dios. El lugar donde se forman vidas, donde se intercede, donde se educa, se bendice, se profetiza. Por eso cada rincón del hogar posee un valor espiritual profundo. Y cuando no se trata con reverencia, se debilita su capacidad de atraer y retener la bendición. El acto de dejar zapatos en zonas del hogar que fueron creadas para el reposo, para el encuentro con Dios o para la restauración del alma, no es solamente una falta de orden, sino una violación al principio de altar. Porque no se puede presentar lo profano en un lugar sagrado y esperar que la presencia de Dios permanezca. En Levítico 10, 1-2, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño delante del Señor. Algo que Él no les había mandado. El resultado fue inmediato. Fuego salió de la presencia de Dios y los consumió. No fue un error inocente, fue una transgresión al altar. Llevar lo que no ha sido santificado, lo que no fue pedido, lo que no corresponde al diseño divino, siempre tiene consecuencias. En este tiempo, el altar ya no está confinado al templo. Tu casa, tu dormitorio, tu sala de oración, tu mesa familiar, todo lo que está bajo tu techo, se convierte en altar cuando decides consagrarlo al Señor. Y como todo altar, exige pureza, separación, honra y vigilancia. Cada vez que se permite que los zapatos cargados con la energía del exterior entren y permanezcan en espacios consagrados, se profana algo que fue apartado. No porque el objeto en sí sea maligno, sino porque su carga contradice la atmósfera espiritual que se desea establecer. Los zapatos no pertenecen al altar, no forman parte de la consagración, representan lo que ha sido pisado, lo que ha sido enfrentado, lo que se ha traído del mundo. Por eso, cuando Dios ordena a Moisés que se quite las sandalias, no lo hace para humillarlo, sino para purificar el terreno. La santidad exige separación. La presencia de Dios no convive con residuos del sistema corrupto, del mundo. El hogar, cuando es tratado como un lugar común, pierde su estatus espiritual. Pierde la cobertura que protege a quienes lo habitan. Se convierte en un sitio vulnerable, no porque Dios no desee bendecirlo, sino porque sus habitantes han derribado los muros que resguardaban lo sagrado. En Ezequiel 8, el profeta es llevado por el Espíritu al templo y allí ve abominaciones que los ancianos del pueblo cometen en secreto, figuras, prácticas, objetos ocultos que contaminan el santuario. Y Dios le muestra cómo, por esa razón, su gloria se aparta del templo. No basta con que algo sea de Dios, en teoría. Si no se guarda con pureza, si no se protege el altar, su gloria se retira. Hoy muchos hogares carecen de esa gloria porque han abierto la puerta a lo profano.
Han permitido que lo impuro invada espacios que deberían ser exclusivos para el espíritu. Han colocado en sus dormitorios, en sus salas de estar, en sus lugares de descanso, objetos que no han sido purificados. Han normalizado el desorden, la mezcla, la indiferencia, y entre esos objetos los zapatos mal ubicados han pasado inadvertidos, pero su impacto es real. En un altar no todo puede estar, no todo tiene lugar. Hay un diseño, una estructura, una intención divina. Y cuando se ignora, la unción no fluye, la oración no penetra, la paz se desvanece. El altar no es solo un símbolo de devoción, es un punto de acceso espiritual, es una plataforma desde donde se levantan decretos, intercesiones, pactos, consagraciones. Es el lugar donde Dios responde, donde el cielo toca la tierra. Si el altar está contaminado, la respuesta se detiene. En 1 Reyes 18, el profeta Elías se enfrenta a los profetas de Baal. Pero antes de que el fuego descienda del cielo, antes de que la presencia de Dios se manifieste, Elías repara el altar que estaba arruinado. No comienza por clamar, ni por pedir, ni por profetizar. Comienza por restaurar el lugar, por colocar cada piedra en su sitio, por devolver el orden. Porque sin altar limpio no hay fuego. Sin altar restaurado no hay gloria. El mismo principio se aplica al hogar. El fuego de Dios no desciende donde el altar está profanado. Y colocar los zapatos en lugares sagrados es una forma de olvidar el protocolo espiritual que abre los cielos. Muchos creyentes se preguntan por qué oran y no sienten respuesta. ¿Por qué sienten que hay un techo de bronce? ¿Por qué sus palabras no parecen avanzar en el mundo espiritual? Y no se dan cuenta de que el problema no está en su fe, ni siquiera en su deseo. El problema está en el altar, en el entorno, en la atmósfera que han construido. Cuando se permite que lo mundano ocupe lugar en lo sagrado, el altar pierde poder. No porque Dios sea débil, sino porque Él no se manifiesta en medio de la confusión. En Isaías 6, cuando el profeta tiene la visión del trono de Dios, los serafines claman: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, ¿verdad? Pero antes de ser enviado, antes de recibir misión, Isaías debe ser purificado con un carbón encendido del altar. El altar no solo es lugar de encuentro, es lugar de transformación. Y si ese altar está lleno de impurezas, no puede producir cambio. Colocar los zapatos en un lugar equivocado, en una zona de intimidad espiritual, es más que una costumbre desordenada. Es una profanación al altar del hogar. No por el objeto en sí, sino por lo que representa. El polvo del camino, la contaminación del ambiente exterior, los vestigios de atmósferas ajenas a Dios. Todo eso es simbólicamente introducido cuando los zapatos cruzan límites que deberían estar bien definidos. Por eso, el hogar debe ser tratado como un templo, como un santuario, como un lugar que no solo se habita, sino que se resguarda, como un sitio donde todo lo que entra, todo lo que se coloca, todo lo que se permite, debe alinearse con el carácter del Dios que se invoca. En el libro de Números, cuando el pueblo de Israel acampaba, cada tribu tenía una ubicación exacta. El tabernáculo estaba en el centro y todo giraba en torno a la presencia de Dios. El orden no era caprichoso, era parte del diseño divino. El espacio físico tenía implicaciones espirituales. No cualquiera podía entrar en cualquier lugar. Había niveles de acceso, procesos de purificación. Del mismo modo, el hogar necesita ese orden, ese respeto, esa claridad de qué lugar es para qué. El altar debe estar libre de toda carga extraña. Y si los zapatos representan el polvo del mundo, deben quedar fuera del perímetro espiritual. Un hogar sin altar es un hogar vulnerable. Pero un altar contaminado es aún más peligroso,
porque aparenta espiritualidad, pero carece de poder. En Mateo 21, Jesús entra en el templo y lo encuentra lleno de comercio. Vendedores, cambistas, ruido, agitación. Y con autoridad voltea las mesas y declara: mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. No estaban cometiendo un delito civil. Estaban usurpando un espacio sagrado. Estaban rompiendo el propósito del lugar. Y esa transgresión provocó una reacción divina inmediata. Jesús no negoció, no advirtió, actuó con firmeza, porque el altar no puede ser mezclado. Dejar los zapatos en zonas consagradas del hogar no es una falta menor, es un símbolo de cómo tratamos lo sagrado, de cuánta reverencia tenemos por la presencia de Dios, de cuánta conciencia tenemos de la guerra espiritual que se libra a diario. El altar requiere vigilancia, requiere discernimiento, requiere intencionalidad, porque lo que colocas en tu altar no solo afecta a tu atmósfera, afecta a tus oraciones, tus decisiones, tus batallas. Y cuando ese altar está limpio, ordenado, protegido, se convierte en una puerta de acceso a recursos celestiales, a paz continua, a provisión estable. La santificación del hogar comienza con la santificación de sus espacios. No se puede tener un dormitorio lleno de caos y esperar revelación en los sueños. No se puede tener una sala de oración saturada de objetos sin consagración y esperar dirección divina. No se puede pedir bendición mientras se colocan símbolos de confusión en medio de la casa. Dios es Dios de orden, Dios es fuego consumidor, Dios es santo. Y cuando se le honra en cada rincón, Él responde con manifestación, con provisión, con protección, con descanso verdadero. La atmósfera espiritual de un hogar no se impone desde el cielo, se construye desde la tierra, con actos concretos, con decisiones diarias, con gestos que dicen: aquí habita el Señor, aquí no hay mezcla, aquí no entra lo impuro, aquí cada objeto, cada hábito, cada costumbre ha sido examinado a la luz de la palabra, porque este no es solo mi hogar, este es el altar donde se establecerá mi propósito, mi paz, mi legado. Y todo altar, para ser efectivo, debe ser guardado. En muchas ocasiones la pobreza no es simplemente la ausencia de recursos, sino la consecuencia directa de principios espirituales quebrantados. Hay quienes viven bajo el peso de la escasez sin comprender que ciertas prácticas, aunque cotidianas y aparentemente inofensivas, están abriendo puertas a ciclos de pérdida, desgaste y ruina. Cuando los fundamentos de la vida están desconectados del orden divino, incluso los esfuerzos más intensos se vuelven insuficientes. La bendición no se sostiene únicamente con trabajo, se sostiene con alineación espiritual. Y uno de los factores más ignorados es la forma en que se trata el espacio del hogar. Porque donde hay negligencia espiritual, se produce una grieta por donde se escapa la provisión. El acto de dejar zapatos en lugares inadecuados dentro del hogar no es un problema decorativo ni una simple cuestión de higiene. Es un símbolo de desorden espiritual, de indiferencia hacia la santidad del entorno, de descuido en lo que debería estar bajo cobertura divina. Y cuando esa negligencia se repite, cuando se hace hábito, se establece un lenguaje de desaprobación hacia lo sagrado. La Biblia revela que los ambientes donde se deshonra lo santo se convierten en tierra estéril. En Ageo 1:6, el profeta habla en nombre de Dios diciendo: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Esa imagen del saco roto es la representación exacta de una vida donde todo se escapa, donde nada permanece,
donde la provisión parece resistirse a permanecer. En ese mismo capítulo Dios explica el motivo. Su pueblo se había ocupado de sus casas, de sus intereses, de sus rutinas, pero había descuidado el templo, había ignorado lo que era de él. El principio es claro. Cuando lo de Dios es desatendido, lo del hombre se debilita. Cuando se olvida el altar, se debilita el pan. Cuando se contamina el espacio sagrado, se detiene el fluir del cielo. Y aunque hoy no vivamos bajo el mismo sistema de templo físico, el principio espiritual permanece. Tu casa es el nuevo templo. Tu dormitorio, tu sala, tu entrada, cada espacio tiene un valor en el ámbito invisible. Si esos lugares son profanados por negligencia, si se permite que el polvo del mundo se asiente sobre ellos, la bendición comienza a filtrarse lentamente hasta desaparecer. El libro de Deuteronomio está lleno de advertencias relacionadas con la obediencia y la bendición. En el capítulo 28, Dios promete abundancia, provisión, victoria, protección y honra a quienes obedecen su voz y guardan sus mandamientos. Pero a partir del versículo 15, la misma Escritura describe con crudeza las consecuencias de la desobediencia. Maldición en la ciudad y en el campo, en el trabajo, en el hogar, en la provisión, en los hijos, en los sueños. No se trata de castigos aleatorios, sino de efectos naturales cuando se rompen los principios que rigen la vida espiritual. Y entre esos principios está el respeto por los espacios consagrados, el orden del entorno, la limpieza espiritual de lo que nos rodea, colocar los zapatos en zonas sensibles como el dormitorio, la entrada principal sin orden o áreas de oración es una forma de ignorar ese respeto. No es una superstición, es una revelación, porque el mundo espiritual no reacciona a la lógica humana, sino a los códigos del reino. Y en ese reino, cada espacio tiene un propósito. Cuando se ignora ese propósito, se pierde la cobertura. En Eclesiastés 18 se afirma: el que aportilla el vallado, le morderá la serpiente. Ese vallado no es visible, pero es real. Es una línea de protección que Dios coloca alrededor de quienes caminan en obediencia. Pero si se rompe, si se debilita por descuido, la serpiente entra. La pobreza, la ruina, el desgaste no siempre son fruto de enemigos externos. A veces son el resultado de grietas internas que nunca fueron cerradas. El diseño de Dios siempre ha sido abundancia con propósito. En Deuteronomio 8:18 se recuerda que es Él quien da el poder para hacer las riquezas, pero no para acapararlas, sino para confirmar su pacto. La provisión tiene un propósito espiritual, es un reflejo de un pacto vivo. Pero ese pacto requiere fidelidad, no solo en lo grande, sino en lo pequeño. Y es ahí donde muchos fracasan, porque mientras levantan oraciones por provisión, ignoran que están violentando principios de orden, de reverencia, de separación entre lo santo y lo común. No hay incoherencia más peligrosa que la de clamar por cielos abiertos mientras se permite confusión en el altar del hogar. En Proverbios 3:9-10 se promete abundancia como resultado de honrar a Dios con lo primero y con lo mejor. Pero esa honra no se limita a diezmos y ofrendas. También se expresa en el modo en que se organiza el espacio donde habitas, en cómo se cuidan los detalles, en cómo se responde a la presencia del Espíritu. Si los zapatos o los balazatatos, portadores simbólicos del polvo del mundo, son dejados sin discernimiento en el corazón de la casa, ¿cómo puede esperarse que el favor de Dios repose allí? No se trata de un acto simbólico aislado, es la expresión de una cultura espiritual. Y cuando esa cultura se contamina, el pacto se debilita. Hay quienes piensan que Dios bendecirá igual, que la intención del corazón basta. Pero la Escritura muestra que Dios es meticuloso con lo que es suyo. En 2 Samuel 6, cuando David intenta trasladar el arca del pacto, lo hace sin seguir
las instrucciones divinas. La coloca sobre una carreta nueva en lugar de cargarla sobre los hombros de los levitas, como había sido ordenado. El resultado es trágico. Un hombre llamado Usa muere al tocar el arca para evitar que cayera. David se detiene, reflexiona y más adelante sigue el protocolo correcto. Solo entonces el arca llega a Jerusalén y la bendición fluye. El problema no era el deseo de David, era su método. Y hoy muchos creyentes tienen el deseo de agradar a Dios, pero utilizan métodos desconectados del diseño bíblico. Esperan abundancia, pero no se alinean con los principios de santidad y orden. Quieren la presencia, pero descuidan el altar. La pobreza no siempre se origina en el exterior. A veces es la cosecha natural de un entorno donde los principios espirituales han sido ignorados. Cuando se permite que lo profano tenga lugar en lo consagrado, se desata una pérdida progresiva. Primero, se debilita la sensibilidad espiritual, luego se enfría la oración, después se cierran puertas que antes estaban abiertas. Finalmente el alma se acostumbra a la escasez como si fuera normal, pero Dios no diseñó a sus hijos para vivir bajo maldición. Gálatas 3:13 declara que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Esa redención incluye la libertad de vivir bajo ciclos de ruina. Pero para caminar en esa libertad hay que permanecer dentro de los límites que Dios ha establecido. El principio es constante. El terreno que no se consagra se contamina. Y el terreno contaminado produce frutos estériles. En Hebreos 12, 16 a 17 se menciona a Esaú, quien por un plato de comida menospreció su primogenitura. Cambió algo eterno por algo momentáneo. Y aunque luego quiso recuperar la bendición, ya no pudo. No porque Dios no tuviera poder, sino porque había violado un principio. Había tratado lo sagrado como algo común. Cada vez que el hogar es tratado como un espacio cualquiera, cada vez que se introduce confusión, desorden o indiferencia espiritual, se repite el error de Esaú. Se menosprecia el altar y con ello se pierde autoridad, cobertura y herencia. El espacio del hogar debe ser un reflejo del orden celestial. Mateo 6:10 dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso incluye tu casa, tu habitación, tu entorno. No puede haber bendición estable donde el orden divino es ignorado. Si los zapatos, símbolo del caminar por lugares contaminados, son colocados en áreas de descanso, de intimidad espiritual o de comunión, se interrumpe el flujo, porque Dios no bendice la mezcla. Él honra la separación. La santidad no es una actitud interior únicamente, es también una estructura exterior que refleja ese corazón apartado. El enemigo no necesita grandes portales para operar, le basta con los descuidos constantes, le basta con los hábitos sin discernimiento, le basta con gestos que parecen inocentes, pero que revelan una falta de reverencia. Un altar contaminado no puede atraer provisión celestial. Una atmósfera saturada de elementos impuros no puede ser receptora del favor de Dios. La solución no está en trabajar más, ni en intentar fórmulas humanas. Está en cerrar la grieta, en identificar las áreas donde se ha permitido que lo profano entre. Y una de esas áreas es el lugar donde se dejan los zapatos, símbolo de lo que ha caminado fuera de la cobertura, cargando lo que no pertenece al ambiente sagrado. La obediencia en lo pequeño tiene un impacto profundo. Jesús dijo en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. No hay detalles irrelevantes cuando se trata del altar. No hay rincones secundarios cuando hablamos de santidad. Cada decisión cuenta. Cada acto refleja el sistema de valores que se ha establecido. Y si el hogar ha sido llamado a ser un altar,
cada parte de él debe reflejar esa consagración. Si se desea vivir en bendición, el entorno debe alinearse con el cielo. El principio de santificación es la llave para revertir los efectos espirituales de la negligencia. Dios, en su misericordia, siempre ofrece un camino de restauración para quienes deciden alinear sus vidas con su voluntad. No se trata solo de limpiar lo físico, sino de recuperar la conciencia de lo sagrado, de consagrar nuevamente los espacios que fueron contaminados por hábitos inadecuados. El hogar debe ser reposicionado como un territorio santo, y esto comienza con actos concretos que demuestran reverencia. En 2 Crónicas 29:5, Ezequías habla al pueblo diciendo: santificaos ahora y santificad la casa del Señor Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. La orden fue clara: si la casa está contaminada, la gloria no puede manifestarse. Lo primero que se requiere es limpiar, no solo lo exterior, sino lo espiritual. El cambio comienza cuando se toma conciencia del error. El Espíritu Santo no condena, pero sí convence. Y cuando muestra que ciertos hábitos han ofendido la santidad de Dios, lo siguiente es obedecer. El acto de retirar los zapatos del lugar equivocado no es simbólico solamente, es una declaración de redirección espiritual. Es una forma de cerrar puertas que se habían abierto al desorden, a la ruina, al desgaste. Es devolverle al hogar su propósito como altar. En Josué 3:5, antes de cruzar el Jordán, Josué dijo al pueblo: santificaos, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. La santificación es el paso previo al milagro. Es el acto de preparar el terreno para que Dios se manifieste con libertad. Dios honra a los que lo honran. Cuando se reconoce el valor de su presencia y se decide establecer orden conforme a su palabra, Él responde con bendición. No se trata de limpiar por apariencia, sino de restaurar la atmósfera, de hacer espacio para lo eterno, de dejar fuera lo que ha estado en contacto con lo profano. La santificación no es un evento único, es una cultura, es la manera de vivir de quienes entienden que el reino de Dios no se manifiesta en el caos, sino en la obediencia. En Hebreos 12:14 se nos recuerda: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es el filtro que atrae la manifestación de su gloria. Y comienza en casa. Restaurar el lugar donde vives es restaurar el altar de tu vida. Separar lo común de lo santo es una forma de decir: esta casa no pertenece al mundo, pertenece a Dios. Este ambiente no se regirá por el sistema de afuera, sino por el diseño del cielo. Cuando los zapatos se quedan en su sitio correcto, cuando el hogar vuelve a ser tratado como tierra santa, entonces el flujo de provisión, descanso y paz se reactiva, porque Dios no habita en el desorden, pero sí establece su trono donde hay honra. La verdadera transformación espiritual comienza cuando comprendemos que cada detalle de nuestra vida está conectado con los principios eternos del reino. No hay aspecto pequeño, no hay acto irrelevante cuando se trata de construir una atmósfera que honre la presencia de Dios. Hemos recorrido un tema que en apariencia podría parecer doméstico, casi trivial, pero que en la profundidad del discernimiento espiritual revela una estructura de orden, honra y separación que define el acceso a la bendición. Ahora bien, más allá del lugar físico donde se colocan los zapatos, el punto crucial es entender qué tipo de ambiente estás permitiendo que habite en tu casa, porque no se trata solo de objetos, sino de atmósferas. No es únicamente una cuestión de organización, es una cuestión de dominio espiritual.
Cada casa tiene un ambiente invisible que respira lo que sus moradores construyen. Las palabras que se pronuncian, las decisiones que se toman, las cosas que se toleran o las que se permiten sin evaluación espiritual. Todo eso define si el lugar se convierte en un canal para la gloria de Dios o en un terreno accesible para el desgaste espiritual. Y aquí es donde el asunto se vuelve más profundo. ¿Qué estás consagrando con tus hábitos? ¿Qué estás invocando con tus decisiones constantes, incluso aquellas que parecen inofensivas? Porque si el enemigo no puede arrebatarte directamente lo que Dios te ha entregado, buscará formas indirectas, sutiles, camufladas, para que seas tú mismo quien lo suelte. El enemigo no necesita grandes puertas abiertas. Le basta con un lenguaje de descuido, con un sistema instalado de normalidad que apague la sensibilidad del alma. Por eso, más que colocar los zapatos en su lugar físico, el llamado final es a restablecer el gobierno espiritual dentro del hogar, a tomar control del ambiente, a declarar con acciones visibles que el caos no tiene lugar, que el desorden no gobierna, que la mezcla no habita. Este tipo de decisiones, que parecen pequeñas, son las que redefinen la atmósfera, porque el mundo espiritual no se mueve por emociones, sino por señales. Y las señales más fuertes no siempre son palabras, son actos. Dios está llamando a una generación de creyentes que comprenda que su presencia no se negocia, que se atreva a reestructurar lo cotidiano para que lo eterno tenga espacio, que eleve el estándar de honra dentro del hogar, para que la provisión no solo llegue, sino que permanezca. Y si este mensaje ha sacudido algo dentro de ti, si ha despertado la conciencia dormida de lo sagrado, entonces ya no se trata de zapatos, se trata de gobierno, se trata de propósito, se trata de recuperar la autoridad que comienza en casa, para que todo lo demás, la provisión, la paz, la bendición, se alinee por añadidura. Porque donde hay honra, hay presencia. Y donde hay presencia, la escasez no tiene lugar.